presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una plática con una persona a la cual conocemos, nos ha tocado colaborar en diversos proyectos y sobre todo es un gran amigo de Astele. Me refiero a Juan Carlos Zuani, que se está postulando como candidato de un partido para ocupar un cargo de elección popular. En este sentido sí destaco el perfil ciudadano de las personas que se están comprometiendo con construir la mejor versión de México. Y creo que en este momento, Juan Carlos, prefiero que tú seas el que tenga el micrófono y nos platique qué se siente estar en esta situación. Muchas gracias, Alejandro. Antes que nada te quiero agradecer el haberme invitado a este espacio y a tu amable audiencia el estarme escuchando. ¿Y qué se siente? Pues estoy muy emocionado de platicar con una persona. Eres un gran amigo de muchos años y me da mucho gusto volverte a encontrar en el camino. Wow, no, pues el honor es mío. Juan Carlos, dentro de todas las cosas que yo he conocido, yo sé que has sido empresario, obviamente abogado, te ha tocado ser estudioso, te ha tocado ser escritor. De hecho, hay un libro de auditoría jurídica para las personas que nos están viendo que les sugiero que lo sigan. Efectivamente, déjame comentarle a tu audiencia que soy abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tengo algunos estudios de posgrado, todos relacionados con las ciencias jurídicas. En mi carrera profesional siempre trabajé en empresas privadas dentro del área legal. Sin embargo, hubo un punto en mi formación académica que consistió en un par de programas de alta dirección en el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que orientó mi formación a dejar un poco de ser abogado, cambiar a ser más ejecutivo y finalmente terminé convirtiéndome en empresario. Y ya desde hace 5 años, en el desenlace de estas empresas que trato de llevar adelante, me he topado con una situación complicada. Veo con tristeza cómo desde el año 2017 el tema de inversiones, el tema de capitales, el tema de negocios en general viene decayendo. Parece un abismo que no tocara a fondo. La pandemia del año 2020 vino a acentuar muchísimo esta situación. Y bueno, somos el único país donde no ha habido un programa emergente para rescatar esta situación y parece ser que nadie pretende hacer nada al respecto. Esto es lo que me ha orillado a involucrarme ahora en política, porque esta es mi gran bandera, el tema de la reactivación económica. Y yo lo aplaudo porque de alguna manera se han perdido más de, 10 millones de personas ya han incursionado en la pobreza. Se hablaba por ahí de octubre, noviembre, que eran más de 10,000 empresas las que habían cerrado a consecuencia de la pandemia. Y obviamente esto también se refleja en la pérdida de fuentes de empleo. La generación de riqueza es cuestionable. Estamos hablando de que hoy está llegando la tortilla, el precio de la tortilla a un valor increíble, el huevo, la canasta básica. Y dentro de todas estas situaciones, tienes razón, no hay quien realmente esté viendo por los empresarios. Es cierto, hemos tenido también la oportunidad de platicar con otros empresarios como el presidente de la Coparmex, como Gustavo de Hoyos ahora, y realmente se ve muy cuestionable el hecho de la generación de riqueza, aunado a temas como, desafortunadamente, lo poco interesante que podemos llegar a hacer para el extranjero al invertir en México, sobre todo cambiando leyes después de que han sido aprobadas, y más que nada no se entiende la orientación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, platícanos de esto. Bueno, sí, yo creo que hay que entender el tema desde su origen.
En el 2017, si tú recuerdas, se vivía un temor de lo que iba a pasar en la elección del 2018, y por temor me refiero a los inversionistas, pues se escuchaba que era inminente que iba a ganar el partido que actualmente está al mando del gobierno, y eso creaba cierta incertidumbre en los empresarios y muchos de ellos empezaron a dejar de invertir y la economía pues no creció mucho del 2017 al 2018, fue menos del 2% a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Llega el 2018 y bueno, se siente la esperanza de que el partido en el gobierno, el presidente electo, pues no vaya a ser lo mismo, o sea, sus actividades ya como titular del Poder Ejecutivo, se pensaba que pudiesen ser ya como un Poder Ejecutivo y no actuar como lo que fue durante su candidatura. Sin embargo, no fue así. Los capitales percibieron de inmediato el cierre del aeropuerto a fines del 2018, bajo unos parámetros que nunca antes se había visto en este país. Es decir, cerrar una inversión de ese tamaño, no en base a temas jurídicos, como pudiese ser, se encontró corrupción en los contratos, los terrenos están adquiridos de manera irregular, no sé, o temas técnicos como que este aeropuerto va a causar una gran contaminación, está matando patos, o ve tú a saber. No, nada de eso. Se cerró en base a la opinión de gente que fue consultada y que ni siquiera tiene que ver con un aeropuerto, jamás han visitado un aeropuerto, jamás se han subido a un avión. Y esa fue la gente que decidió que el aeropuerto se cerrara. Esto, bueno, pues inició la caída en barranco, una caída rápida en las inversiones, que nos llevó en el 2019 a un crecimiento económico. La cifra gubernamental es de 0.5%, pero todos sabemos que ya fue una cifra negativa, tal vez menos 0.5%, menos 1%. Y luego llega el 2020, y el 2020, pues con la pandemia nos termina de hacer trizas y hoy cerramos 2020 en cifras superiores al menos 8.5%, que es de verdad tenebroso. Es una situación que genera otros problemas adversos, como puede ser desempleo, y al haber desempleo hay más inseguridad, la gente no tiene liquidez y entonces más y más negocios empiezan a cerrar. Esto yo lo viví en carne propia. Tengo a cargo varios proyectos, tratamos de hacer proyectos grandes y proyectos chicos, pero es muy difícil poderlo hacer en medio de esta situación, Alejandro. Yo creo que algo se debe hacer ya por reactivar la economía, por dar otro mensaje a los capitales, dar otro mensaje en el extranjero de que México pudiese levantarse. Y yo no veo que nadie haga nada. Ese fue el gran motivo para involucrarme en la política. Te repito, busco y lo único que prometo es la reactivación económica. Juan Carlos, me parece muy interesante, reitero lo que estás diciendo, pero fíjate que hay algo que me llama la atención. Vamos por partes. Como hombre de leyes, como estudioso del derecho, ¿se te hace lógico lo que está pasando, por ejemplo, con la prórroga en la Corte o con las leyes que han tratado de inhibir el desarrollo de la energía en los términos que había sido concebido? ¿Se te hace jurídico realmente lo que está pasando o compartes la opinión de que es caótico? No, definitivamente tenemos que aceptar que nos hemos salido del Estado de Derecho. Finalmente, todas las acciones que estamos viviendo, como la prórroga del mandato a la presidencia de la Suprema Corte, como lo que mencionas, el ambiente hostil hacia las inversiones en materia energética, son temas que se disfrazan de legalidad, pero en realidad no es así. Tenemos una constitución muy clara, contundente, que es el reflejo
de la actividad económica de muchos años atrás, de instituciones ya fortalecidas, y pareciera que de golpe y plumazo se borran esas instituciones, se violenta la Constitución, todo amparado en que pues el pueblo es lo que quiere, y los que entendemos que vivimos bajo un Estado de Derecho sabemos que no es así. Ya no hay Estado de Derecho y eso es muy preocupante. Ahora fíjate, dentro de las analogías que podemos encontrar, Latinus hizo un estudio de algunas declaraciones que hacía Chávez con respecto a la que hace el actual presidente, y de repente dices, oye, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos realmente el respeto por las leyes? Bueno, sí, esos son temas de intentos de equiparación de nuestro gobierno federal con el gobierno de Venezuela, o con la tendencia de que nos dirigimos hacia un gobierno tipo Venezuela. Yo la verdad no creo que lleguemos a tal grado. Yo confío en que este país está más fortalecido en tema institucional que lo que era Venezuela. Sin embargo, no podemos permitir que sigamos yendo por ese rumbo. Tenemos que lograr virar la situación a través de las elecciones del 2021 y tratar de que no exista un poder autoritario y supremo que dirija los rumbos del país. Necesitamos que haya un balance de poderes, necesitamos que se respete la separación de poderes. Ahora, tienes toda la razón. ¿Hoy ves tú separación real de poderes? No, en realidad no lo veo, y yo creo que tú tampoco lo ves, y no lo ve la mayoría de los empresarios, de la ciudadanía ilustrada de este país. Es muy claro que los últimos fallos en el Poder Judicial, pues parece ser que estuviesen muy influenciados por parte del titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, lo mismo pasa en el Congreso, ¿no? Al haber una mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, por parte del partido oficial, pues todo se aprueba sin más ni más. Todo lo que el titular del Ejecutivo decide hacer, se hace, y no hay una oposición, no hay un debate. Yo creo que no estamos viviendo una separación de poderes. Te repito, muy triste, porque a través de los últimos tal vez 25 años era un tema que habíamos logrado sobreponer, era un tema que había llegado a México y parecía que había llegado para quedarse, pero hoy vemos con tristeza que no es así. Ahora bien, Juan Carlos, lo que vamos a ver en las elecciones próximas es que están los partidos Morena, PT y Ecologista juntos prácticamente en todos los sentidos. Por el otro lado vamos a ver a Movimiento Ciudadano, que tiene una línea muy propia, y en este caso estaríamos viendo la coalición PRI, PRD y PAN. Mucho se cuestiona de los nuevos partidos de que son satélites del partido que está en el poder. ¿Qué me puedes decir de eso? No, yo te puedo comentar que en el caso de redes sociales progresistas, es un partido nuevo, es un partido de centro izquierda, así yo lo podría valorar, pero no es un partido aliado por ningún motivo al partido en el poder, ni es un partido que es satélite de esos partidos. Y bueno, mira, no lo digo yo te invitaría a que indagaras en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. El área de estudios políticos recientemente publicó el perfil de todos estos partidos, y efectivamente lo que tú dices, se ve un bloque opositor, un bloque de derecha, formado por Movimiento Ciudadano, por el PRI, por el PAN, por el PRD, y se ve un bloque oficialista, que así lo podríamos llamar, que es Morena,
Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Los demás partidos nuevos, como es el PES, por ejemplo, se ven cargados hacia el oficialismo, pero sin embargo, redes sociales progresistas, en ese estudio claramente se ve que se mantiene totalmente centrado, no va hacia ningún lado ni hacia el otro. Y eso también se refleja en su plataforma. Como me habrás podido ya escuchar, mis palabras expresadas hace un momento, no comparto lo que está pasando a través de las diferentes políticas del gobierno federal. Y sin embargo, he visto en redes sociales progresistas la oportunidad de poder hacer valer lo que son mis propuestas, lo que es este tema de reactivación económica, que pareciera ser totalmente contrario a lo que es el partido oficialista, ¿no? Redes sociales progresistas tiene algunas bases torales y una de ellas es el capitalismo progresista. Y bajo ese capitalismo progresista es sobre lo que yo estoy tratando de actuar. Ahora, perdóname, platícanos más de ese capitalismo progresista que quizá para la gente no le sea familiar el término. Sí, yo creo que vale la pena aclararlo. Por capitalismo progresista tenemos que entender el que el partido en el poder o el poder ejecutivo tiene que fomentar la inversión, pero se debe de fomentar la inversión no a partir de la ayuda a los grandes capitales, a grandes estancos, a monopolios, oligopolios, a través de condonaciones fiscales que hemos visto en el pasado de millones y millones de pesos. No es así. El capitalismo progresista se refiere a incentivar la inversión a través, primero, de los sectores más desprotegidos. Y ese es precisamente el programa que tengo en mente, elaborar, cabildear y echar a andar en el Congreso cuando yo llegue. Es un programa de incentivos a los micronegocios que se ubiquen donde se ubiquen, en cualquier parte del país, pero que sean micronegocios. Es a través de ellos que se debe inyectar recursos para reactivar la economía, ayudando primero a los que más lo necesitan. Ya después los beneficios llegan a niveles más altos en la sociedad, pero de entrada tenemos que empezar por los más desprotegidos. A eso nos referimos con un capitalismo progresista. Perfecto. Juan Carlos, si me permites, vamos a hacer una pausa de 10 segundos y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Gracias. Wow. WowMX.tv. Juan Carlos, una de las preguntas que me está haciendo el público, y me agradaría que tú me dijeras, el hecho de que haya programas asistenciales es bueno, el problema es cuando se politiza. En estos momentos, ¿tú crees que estamos aptos como país para seguir creando más programas oficiales, de alguna manera tener más dinero a disposición de la gente y dejar de hacerlo productivo? No, definitivamente el país no tiene las condiciones para estar subsidiando improductividad. Yo así lo llamaría. Por ejemplo, apoyos a jóvenes que no tienen trabajo, que no están estudiando y que evidentemente son temas politizados, son apoyos donde lo que se busca es tener un voto asegurado para las siguientes elecciones. Eso es más que negativo. No hay que confundir con otros programas, por ejemplo, lo que pudiese ser la ayuda al adulto mayor, pues ahí sí, porque bueno, el adulto mayor ya tiene condiciones de improductividad serias y
Y yo creo que este país y cualquier país debe ayudar al adulto mayor. Pero hay programas donde evidentemente vemos la politización del tema. Hay programas que tienen que desaparecer y hay programas que son buenos, ¿no? Por ejemplo, el apoyo al adulto mayor. Dentro de esos programas te pregunto, por ejemplo, quizá lo bueno del programa de Sembrando Vida es que iba a ser para reforestar algunos lados, lo cual es bueno. Sin embargo, la gente, con tal de generar ese apoyo, ha llegado a la tala ilegal. Y en ese sentido, de alguna manera estamos perdiendo pulmones al despertar la avaricia de estas personas. Y obviamente tienen necesidades como todos, pero ¿no te parece un tanto peligroso eso? Bueno, sumamente peligroso. Los programas tienen que estar muy bien pensados. Deben de elaborarse por parte de personas que tengan realmente la capacidad de hacerlo. Y bueno, pues desafortunadamente hemos visto que en los diferentes estratos, en las diferentes secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones, nos encontramos con una cantidad de funcionarios incompetentes, sin preparación, sin la formación o la experiencia para realizar las funciones a las cuales son asignados. Eso también tiene que cambiar. Debe de acabarse el favoritismo, el pagar favores. Necesitamos funcionarios capacitados y bien pagados, por cierto. No, tienes toda la razón. Y otra de las cosas que también me llama, o me gustaría saber tu comentario, Juan Carlos. En estos momentos se está dando una polarización brutal entre la gente que cree y no cree en este gobierno. Lejos de alguna manera ser un diferendo de opiniones, ahorita son agresiones ya lo que se está viendo, en parte fomentadas por el mismo Ejecutivo. ¿Cómo podemos llegar nuevamente al diálogo y a la conciliación nacional? Bueno, ese es un tema complicado. Yo creo que la manera de volver a unirnos tiene que ver con, primero, lograr que haya una verdadera democracia, un verdadero debate de ideas. Y para eso es muy importante que regresemos al tema ya comentado de la división y separación de poderes y el balance en el poder. Si tenemos balance en los diferentes poderes, tenemos debate, tenemos lluvia de ideas y finalmente ganan la mayoría. El país no se detiene porque siempre hay una mayoría. Yo creo que ahora este problema que tú mencionas está totalmente dirigido a crear un odio por parte de digamos, de las clases más bajas de la sociedad hacia las clases más altas, haciéndoles olvidar que haciéndoles olvidar que es importante que existan empresarios, que existan gentes que puedan tener más que uno porque han trabajado más que uno. Se está tratando de fomentar un odio hacia esas clases que más tienen, pero sin resolver el tema de fondo, que es el tema de que pues, los de abajo no salen de la pobreza a pesar de ese odio que están recibiendo o que están a quienes se les está fomentando. Entonces, esa aversión de estas personas hacia las clases más altas no nos va a llevar a ningún lado. Al final, todos vamos a ser más pobres. Es una situación de tristeza gigantesca y la solución que yo veo es que el Congreso en las próximas elecciones quede fuera de las manos del partido oficial y empecemos a ver otra vez una democracia, un debate, una separación de poderes. Excelente. ¿Y qué piensas, por ejemplo, o bueno, más que pensar, a veces no te espantas, Juan Carlos, cuando ves la página de política y parece realmente lo que antes era el periódico Alarma, cuando ves que hay
candidatos a gobernadores que están acusados de violación o vinculados con sectas de trata de mujeres, cuando ves que están vinculados a narcos, a carteles, oye, ¿no te parece a veces esto irreal? Sí, bueno, a veces pudiéramos decir que parece que estuviéramos viviendo una pesadilla, Alejandro. Un sueño mal concebido. Lo que acabamos de aprender la ciudadanía respecto a este candidato, diputado en ejercicio, violador de jóvenes, es algo ya fuera de serie. O sea, yo no sé qué castigo pudiese ser justo para una persona así. Y pareciera que, yo no digo que no pase en todos los partidos hay candidatos buenos y candidatos malos y candidatos muy malos, pero el partido en el poder pareciera que ese es el requisito. O sea, ser un candidato malo o muy malo para buscar una elección, para buscar un puesto de elección popular. Es inconcebible. Y te lo repito, yo creo que te quedas corto. Yo diría que estamos viviendo una pesadilla en ese aspecto. Ahora, dentro de todas las cosas que estás haciendo y cuál es tu formación, etcétera, háblanos un poquito de tu equipo de campaña. ¿Qué te ha parecido? Bueno, déjame explicarte que mi distrito está claramente dividido en dos sectores, o en tres, podríamos decir. Una zona residencial, donde vive gente de clase media alta, integrado por las colonias Satélite, Lomas Verdes, Bulevares, Echegaray, Jardines de Satélite, Bosques de Echegaray, Colón de Echegaray, etcétera. Y otra que podríamos llamar popular urbana, donde vive la clase media baja, que viven en condiciones un poco complicadas, no son bien atendidas por los servicios municipales. Y tenemos otro sector que es la zona rural de los pueblos, principalmente el pueblo de Chimalpa y el pueblo de Tepatlasco, pues donde viven más de 250,000 personas. O sea, es una cantidad importante de habitantes y bueno, son zonas muy marginadas. La campaña va dirigida a temas de interés para cada uno de ellos. Y te explico. A todos se les ha planteado el tema de la reactivación económica a través de un programa de incentivos a los micronegocios. Esto beneficia a los tres sectores, porque micronegocios hay tanto en Chimalpa como en la colonia México 86, como en Ciudad Satélite. Y todos esos negocios pues se las están viendo muy difíciles con la situación económica actual. Te quedaste corto en las cifras del INEGI hablan que más de 1 millón de micronegocios, sí, claro, y pequeñas empresas han quebrado en el país. Más de 1 millón han cerrado. Y después estamos proponiendo, como propuesta de campaña, temas más sensibles para cada una de esas poblaciones. En el caso de la zona residencial, el Cabildo y la presidencia municipal, por cierto, de Morena en Naucalpan, aprobaron un plan de desarrollo urbano que pareciera también de pesadilla. Es un plan de desarrollo urbano que ha encontrado mucha oposición en la zona residencial de Naucalpan, porque pretende homologar usos de suelo de zona popular con zona residencial, temas que los diversos colonos de los fraccionamientos han tratado de pelear durante años y años y años, pidiendo que no haya oficinas donde no debe haber, que no haya restaurantes donde son zonas habitacionales. Y ahora, pues este plan de desarrollo urbano pretende, por ejemplo, tomar parques de muchos metros cuadrados, zonas ecológicas y construir vivienda sin el menor reparo de lo que todo eso pudiese significar para las zonas residenciales. Es una oposición gigantesca acá en Naucalpan, en esas zonas. Y bueno, lo que estamos ofreciendo es de que los diputados de redes sociales progresistas, como ciudadanos, como candidatos o como diputados ya electos, en su momento, cuando ese plan se publique, ya fue aprobado por el Cabildo, no ha sido publicado, en cuanto eso se publique, pues lo vamos a impugnar y lo vamos a echar para atrás. Ese es un ofrecimiento que hemos hecho en zonas residenciales.
Por otro lado, las zonas popular y la zona rural, el problema que presentan es la marginación de los servicios municipales. Y eso me he dado cuenta en todos los recorridos que hemos hecho recientemente. Carecen de servicios de drenaje, carecen de agua, se requieren kilómetros de pavimentación, de calles. Y, y bueno, pues esos son temas municipales que no competen a un diputado federal, pero yo he ofrecido a la ciudadanía que en dado caso de que me vea favorecido con sus votos, me habré de convertir ya con la fuerza de ser un diputado federal en el gestor más acérrimo que esas zonas jamás hayan tenido ante una presidencia municipal, sea del partido que sea. Porque yo que he vivido en esta zona casi 60 años de mi vida, veo, por ejemplo, que se construye un puente en una zona residencial donde se gastan millones y millones de pesos sin que se resuelva nada, ningún problema de tráfico. A veces el tráfico hasta peor está. Y no puedan pavimentar una calle donde te vas a gastar 4 o 5 millones de pesos y vas a beneficiar a 750 personas, a 300 familias. Hay que orientar los recursos hacia la gente más necesitada. Y yo le he ofrecido a las personas que viven en estas zonas que de ganar voy a poner el alma y el empeño en exigir a la presidencia municipal el que haga su trabajo, el que atienda estas necesidades de derechos humanos básicos. Excelente. Juan Carlos, dentro de todo lo que estás viendo, y algo que me llama la atención, si ha habido esa parte donde vas a ser candidato, o mejor dicho, donde eres candidato, ha habido realmente una posición fuerte, porque por un lado era priista, después fue de los bastiones panistas, y de repente cambia en estos momentos Morena. Curiosamente, cambian los partidos, pero no necesariamente las personas. Primer lugar, ¿qué te parece la forma en que los candidatos se presentan? Es decir, no tienen arraigo por nada más que algunos de ellos, nada más tienden a aprovechar el momento. Y el segundo, debe haber una línea del pensamiento normalmente. ¿Cómo ves esas salidas de los partidos, esa improvisación, esas ganas de ganar sin importar la ciudadanía? Bueno, es un problema mayúsculo. Efectivamente, y más aquí en Naucalpan lo vemos, los candidatos, mis contrincantes de los partidos más importantes, pues todos son políticos y todos han estado en un lado o en el otro, cambiando de partido como si nada, son parientes de políticos anteriores, pareciera que son los mismos y los mismos y los mismos. Afortunadamente, creo, Alejandro, la ciudadanía ya está cansada de eso y eso lo he percibido. Mira, yo tengo un inconveniente muy fuerte en esta elección, que es el de que mi partido, por ser un partido nuevo, no es conocido. Y, y los partidos importantes, como diríamos en el mundo de los negocios, tienen ya un top of mind en la gente, ¿no? Tienen, por ejemplo, las personas que viven en la zona de satélite, pues votan por el PAN por votar por el PAN, a veces sin saber siquiera quién es el candidato por el que están votando. Yo mismo lo he hecho en algunas elecciones intermedias, donde digo, hoy es día de votación, voy a votar, y veo que está ahí el PAN, y digo, pues voy a votar por el PAN, y ni siquiera sé quién es por quien voté. Lo mismo ocurrió en el 2018 en las zonas populares, donde el voto fue Morena, pues porque fue Morena. Aunque ahí sí creo que ya no va a ser igual, que la gente está realmente decepcionada. Digo, no sé otros municipios, pero en el municipio de Naucalpan, que fue gobernado por Morena los últimos 3 años, la decepción es enorme. Yo creo que Morena se va a llevar un voto de castigo muy importante en estas próximas elecciones en la zona de Naucalpan. Y bueno, y tú dirías, bueno, pues ¿cómo le puedes ganar al PAN si pareciera ser que todo el mundo va a votar por el PAN? Yo te diría que la forma que tengo de poder sustituir ese top of mind que tiene la gente
es el trabajar 10 veces más que el candidato del PAN, y eso es lo que estoy haciendo. Mira, yo estoy recorriendo, algo que nunca ha hecho un solo candidato, estoy recorriendo más de 40,000 hogares en la zona residencial de Naucalpan, tocando timbres, explicando mis propuestas. Donde no me abren, dejo una carta muy llamativa, muy clara, muy amena en el buzón, de manera ordenada, sin tirarla en el suelo. Y porque es la única forma de poder vencer este top of mind, es el que me conozcan, el que sepan la formación que tengo, que sepan que no soy político, que no vengo de una clase política que repite y repite con diferentes partidos, de que traigo propuestas inteligentes, propuestas reales. Y la verdad te digo, con quienes he logrado hablar, las personas que me han escuchado, creo que están altamente convencidas de mis ideas, y creo que con esas personas sí cuento. El reto es que me conozca el mayor número de personas posibles para poder ganar esta elección. Y sabes que yo creo que independientemente, bueno, el resultado se verá, no lo podemos adelantar, pero lo cierto es que cuando las personas de calidad hablan de valores, comparten con la ciudadanía, normalmente la ciudadanía los apoya. Hay veces que no alcanzan los resultados, etcétera, pero lo cierto es que hoy por hoy lo que tú estás generando es una conciencia ciudadana que lo necesitamos, no de partido, no de intereses políticos, sino una conciencia ciudadana, y necesitamos fortalecer más el aspecto ciudadano. Algo que me llama la atención también es la cantidad de reconocimientos que tienes a tu espalda, y esto también me agrada porque la gente está viendo que te has preparado para mantener una postura y no te vas a vender o te vas a traicionar cuando llegues a ocupar un cargo. En ese sentido, ¿cuál sería tu compromiso real frente a la ciudadanía de que no vas a ser cooptado por nadie en caso de que su voto sea favorable y que vas a mantener tu línea de pensamiento? Mira, yo antes que nada voy a ser fiel a la ciudadanía que me lleve a una diputación. Y esto significa lograr la reactivación económica, porque esta idea me la han comprado los habitantes de clases altas y de clases bajas. Saben que es el remedio para mejorar la cuestión del empleo, para mejorar la seguridad, para que la gente tenga trabajo, para que tengan cierta liquidez, no sé, para comprarle cuadernos, computadoras a sus hijos que van a la escuela. Ahorita la gente no tiene dinero más que para medio comer el día a día. No hay liquidez. Entonces todo el mundo me compra esta idea porque saben que es válida, porque saben que es inteligente, porque a nadie se le ha ocurrido, a ningún otro candidato de ninguna parte del país, se le ha ocurrido hablar de reactivación económica con la manera tan intensa y pasional como yo lo estoy haciendo. Eso se lo voy a cumplir a la ciudadanía, haya que hacer lo que haya que hacer. Por supuesto, la idea es no venderme, pero por ejemplo, si el partido en el poder me dice, oye, pues mira, si votas a favor de que se amplíe la pensión de los militantes del ejército que se retiren, nosotros te vamos a ayudar con tu tema de reactivación económica, es probable que lo haga. Yo al que le tengo que cumplir es a la ciudadanía. Yo les estoy prometiendo reactivación económica, y si gano la elección es porque les gustó lo que les estoy prometiendo, y eso lo tengo que cumplir a toda costa. Si, por el contrario, existe alguna zanahoria, un pastel que se me ofrezca con tal de olvidar estos ideales que yo ofrecí en campaña, olvídalo. Ahí sí te aseguro que jamás, porque mi interés, Alejandro, no es seguir en la política, no es un interés prioritario para mí. Tú sabes que tengo proyectos de empresas, proyectos más importantes que para mí serían una realización de sueños de muchos años. Si ahorita estoy en política es por este tema emergente de reactivación económica, pero no me interesa después pasarme al PRI y luego pasarme a Morena con tal de ser presidente municipal. No va por ahí, no va por ahí. Yo no me vendería por una zanahoria y traicionaría a mi ciudadanía por nada, porque no es mi interés el tema político.
Mi interés es que se reactive la economía en México. Eso es. 2 preguntas más, Juan Carlos. ¿Cuál va a ser la participación de la mujer en tu desarrollo político? Bueno, debo comentarte que redes sociales progresistas, y eso me gusta decirlo de mi partido, ha sobrepasado inclusive lo que en política se ha llamado la igualdad de género, que es el que 50% sean mujeres, 50% sean hombres. En el caso de redes sociales progresistas te podría decir que más del 75% de los candidatos son mujeres. Hay que reconocer que la mujer es más responsable, menos corrupta, más dedicada que los hombres, por lo menos en esta etapa de nuestra sociedad, y yo eso lo veo muy bien de parte de mi partido. En mi caso, no solamente en el tema político, en el tema de mis empresas, la mayoría de las personas que trabajan conmigo son mujeres, y si yo llego al Congreso, bueno, de las 4 o 6 personas que integren mi equipo de trabajo, pues trataré de que sean mujeres. Son más confiables, más responsables, sin por supuesto, quitarle el mérito a muchos hombres que también cumplen con esas virtudes. Juan Carlos, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues mira, en mis propias palabras, soy un empresario que en esta última etapa profesional de la vida, de mi vida, he buscado alcanzar ciertos sueños y que los he visto truncados y frustrados por los acontecimientos del 2017, 2018, 19 y 20 para acá. Y soy alguien que no se quiere quedar con las manos cruzadas y ver si esto se resuelve por sí mismo. Tengo problemas económicos derivados de toda esta situación, fuertes. Sin embargo, lo poco que queda y lo que puedo tener de simpatizantes y de amigos, lo estoy invirtiendo en esta campaña porque confío en que puedo llegar y confío en que puedo hacer una diferencia en el país. Hoy nos surge, Alejandro, reactivar la economía y tenemos que hacerlo. Espero llegar yo y poder poner un grano de arena en esto, y si no llego yo, espero que alguien más lo haga. De verdad, el país necesita sanarse de esa manera. Excelente, Juan Carlos. Te deseo el mayor de los éxitos. Ojalá que estemos platicando ya cuando tomes posesión de tu cargo. Y nada más te pediría para despedirnos que invitaras a la ciudadanía a que saliera a votar. Sí, claro. Yo espero que contar con el voto de la ciudadanía el 6 de junio. El cargo que busco es el de diputado federal por el Distrito 22 en Naucalpan, que abarca todas las zonas residenciales de Naucalpan y la mayoría de las colonias populares y los 2 pueblos rurales que tiene el municipio. Es un distrito muy amplio. Les pido su voto, un voto por mí. Les quiero garantizar que es un voto de esperanza, de que los micronegocios van a volver a jalar, deberemos tener nuevamente tasas de empleo hacia arriba y al final mayor liquidez en la gente. Iniciar con ese círculo virtuoso hacia arriba que implica una reactivación económica. Excelente, Juan Carlos. Pues nuevamente el mayor de los éxitos. Gracias por estos minutos y sobre todo gracias a la gente que nos está viendo. Hemos tenido una charla muy grata con Juan Carlos Zuani, candidato a diputado. Suerte. Muchas gracias, Alejandro. Te doy las gracias a ti y a tu amable audiencia. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Wow MX.tv